pasa, gente afro? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el podcast Afropositivo, el podcast exclusivo solamente para la gente afro. Ya estamos aquí de vuelta. Ya están aquí. Ya conocéis a estas caras, tío. ¿Cómo estáis? Chuster. Vivo. Estamos vivos, que no es poco. Todo bien por aquí. Todo bien, ¿no? Niman, el nivel ya ha subido. El nivel ya está subiendo. ¿Habéis visto, no? Ya empezamos otra vez con el merchandising. Danos un poco de tiempo. No nos va a volver ahora mismo en las redes sociales, en la página web y todo esto. Las camisetas ya vienen. Ya sé que mucha gente, Niman, el nivel de gente que nos pide ahora mismo las camisetas, las gorras y todo esto. Ya hemos empezado otra vez. ¿Habéis visto, no? Afropositivo. Incluso ya hay una cerveza Afropositivo. Yo soy una persona sana. Agua aquí. Vale, señores. Seguramente ya habéis visto la miniatura, el título del vídeo. Ya habéis visto. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la educación en África. Yo creo que es uno de los temas, no sé si una de las mayores desgracias que tenemos en África ahora mismo, o el tema principal que tenemos en África ahora mismo que tenemos que tratar, que afecta mucho y afecta de forma exponencial al continente africano. El tema de la educación, la forma que esta educación afecta a nuestra forma de interpretar el mundo, a nuestra forma de ver las cosas ahora, hoy en día, ¿vale? ¿Qué pasa? El tema de la educación yo creo que podemos, luego abriré la palabra, podemos sacar dos paquetes sobre lo que es la educación. La educación a nivel, digamos, familiar o a nivel del entorno, ¿no?, que nos rodea, nosotros que somos africanos, que somos muy de estar en el pueblo, tú tienes una educación que es la educación de tu casa y el entorno que os rodea. Claro. Luego lo vamos a ampliar ahora mismo, cómo realmente, qué tan importante es para nosotros lo que es la sociedad, ¿no? Tu casa y la sociedad que te rodea, el entorno que te rodea. Entonces, en la educación, esta familiar, ahí es donde te enseñan lo que son los valores, cómo te tienes que relacionar con el entorno, con la gente que te rodea. Sí. ¿Entiendes? Y luego tenemos el paquete que es la educación, digamos, académica, ¿no? Y este paquete, que es un paquete ahora mismo, al menos el que tenemos en África, que está diseñado por el mundo occidental, digamos, ¿no? Y lo que queremos tratar hoy es para ver cómo este paquete diseñado exclusivamente por el mundo occidental, que lo diseñaron y nos lo dieron y nosotros lo estamos aplicando íntegramente tal como lo diseñaron, cómo esto afecta a nuestra forma de ver el mundo hoy en día, a nuestra forma de actuar, cómo nos relacionamos entre nosotros, y es el tema que queremos tratar hoy. Y voy a extender primero una pregunta general. ¿Cómo, Chuster, Castro, ya me sues así, quien quiera, cómo, digamos, creéis que nos afecta el paquete de la educación esta académica que diseñó Occidente para nosotros los africanos hoy en día? Empezamos. Chuster, si quieres, dispara tú. Sí, no, el tema es que, como bien has dicho, normalmente nunca la educación viene de un solo sitio. Una persona, entendiendo una persona más o menos adulta, siempre bebe de muchas fuentes, ¿no? Las personas y las sociedades. Pero hoy queremos enfocar sobre todo el tema de la educación académica, porque sí que es una cosa más como planificada, como alguien lo ha pensado para conseguir algo. Sí, ¿entiendes? ¿No? Sí. Ese es el punto que queremos tocar. Y en el contexto africano, muchas veces cuando reflexionamos o cuando hablamos sobre, yo qué sé, procesos de esclavitud, colonización, neocolonización, siempre ponemos el foco en el hecho de, desde el punto de vista de la represión un poco más directa. Tú ves, ¿no? Hablamos de, yo qué sé, la trata de esclavos y el comercio de esclavos que se llevaron a lo mejor de nuestros recursos, que básicamente es el recurso humano. Luego podemos hablar desde el último tercio del siglo XVIII, la conferencia de Berlín, cómo se reparte en África, en esferas de influencia para beneficiar
primero para explotar primero al recurso humano y luego a nuestras materias primas, e incluso posteriormente en los regímenes políticos que surgen después de las independencias. También solemos decir que esos regímenes son una consecuencia del periodo anterior, en la medida en que África se sembró de regímenes autoritarios y todos ellos funcionaban, o algunos siguen vigentes, y operaban como títeres de potencias occidentales en la lógica de seguir beneficiándoles en todo eso de explotarnos y tal. Quiero decir, solemos poner el foco en el agravio más físico, o en el agravio más económico, quizás que es la parte más que se ve más directamente o que nos han, que, por decirlo corto, que más salta a la vista, ¿no? Pero hay otra parte que quizás es un poco más sutil, que quizás es un poco que tiene como más permeabilidad, que en el largo plazo tú no lo notas en un primer momento, pero en el largo plazo también ha hecho mucho daño. ¿Me entiendes? Y esa otra parte sí que tiene que ver con la educación. Hay un marxista heterodoxo que se llama Gramsci, que define, los que hemos visto dibujos animados de pequeños, de Hércules y esas cosas, sí. Lo entenderán bien, que define el poder como un centauro. Un centauro es una figura mitológica griega que tiene una parte de caballo y otra parte humana. Sí. ¿No? Entonces, la parte de caballo pretende representar pues, la brutalidad, la barbarie, todo esto, y la parte humana pretende ser la parte razonable y todo eso, ¿no? Pues, el poder tiene estas dos caras, ¿no? Una parte de coerción, de reprimir a la gente y tal, que pasó en esos procesos que decimos, la colonización tuvo eso, pero también tuvo otra parte de conquista, de que te voy a dominar mediante conquista, a través de imponerte mi forma de ver el mundo, a través de imponerte mi religión, a través de imponerte mi lengua, a través de imponerte. Por eso nosotros nos referimos en África como anglófonos o francófonos o lusófonos. Por eso nosotros hablamos lenguas que no son nuestras. Por eso nosotros, más de 70 años, cada país, año arriba, año abajo, seguimos pretendiendo reproducir sistemas políticos a la occidental, con instituciones occidentales. Yo no digo que el Parlamento sea bueno o malo, pero es una herencia cultural de la colonia. Yo no digo que los partidos políticos occidentales sean buenos o malos, pero lo hemos heredado de otros. Entonces, pretendemos seguir avanzando en esta lógica. Entonces, lo que viene la parte de educación que queremos tocar es que si muchos niños durante muchas generaciones estudian los mismos temas, van a acabar, en cierta medida, interpretando el mundo desde el mismo sitio, con los mismos marcos. ¿Por qué? Porque se les ha adoctrinado de esta manera, y eso no es una cosa casual. Sí. Es alguien que lo ha pensado, y en el caso de la colonia, está pensado para producir generaciones que sean funcionales al interés que ha creado el paquete de la colonia. ¿No? Esta sería un poco la idea, y en mi opinión, solo que cierro con eso, en mi opinión eso nos ha condicionado para mal, o nos sigue condicionando para mal hasta el día de hoy. ¿Cómo lo ves, Castro? Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Schuster, ¿vale? Y seré un poco más breve para no ser repetitivo, porque pienso exactamente lo mismo. Lo que siempre intentamos hacer ver, ¿vale?, a los negros dormidos, ¿vale?, porque siempre comentamos que el negro dormido debe vender su cama, ¿vale?, para estar espiritualmente despierto. No lo había dicho antes, no lo había escuchado. Pero bueno. El negro dormido tiene que vender su cama a ver si se despierta. Entonces, yo más o menos lo que añadiría es que el negro debe saber que la esclavitud nunca se abolió. Simplemente cambió de táctica. Y una vez que entienda eso, entenderá que el negro, lo que decimos siempre, que ve el mundo a través de las gafas blancas, gafas occidentales. Entonces, el negro que ve el mundo con gafas occidentales, evidentemente, sigue pensando en la teoría del retraso. O sea, luego hablaremos un poco sobre eso, ¿no? Sí. O sea, la teoría del retraso, ¿vale?, ha ocupado el imaginario colectivo del estudiante africano, del estudiante negro. Entonces, una vez que crees en la teoría del retraso, pensarás que el desarrollo es lineal, cuando cada pueblo tiene su historia. Entonces, el que te ha dominado, evidentemente, ¿vale?, va a camuflar el discurso, ¿vale?, de opresor, hablándote de una supuesta, ¿cómo lo diría? O sea, de una maratón,
donde todos tenemos el mismo camino y un mismo fin, donde unos van atrás porque tienen una especie de discapacidad cognitiva, porque se lo han medido al negro y muchos negros lo han interiorizado. Creen que el camino es lineal, el que debemos hacer todos, muchos van adelantados, otros van en medio y el negro está detrás de todo por esa misma creencia de que el negro tiene una discapacidad cognitiva, que va atrasado y que tiene que atrapar al resto. Es el problema que tiene el estudiante africano. Debemos romper con esa mentalidad si realmente... yo creo que tenemos que empezar a hablar ahora, ¿vale?, de nacionalismo cultural. Si no lo interiorizamos, creo que no habrá avance. Yo creo que es lo que yo en un podcast que ya hicimos antes, mucho antes, cuando decíamos de si África tiene que romper con Occidente o no. O sea, ya lo habíamos tratado ahí. Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, si hablamos el caso de Guinea Ecuatorial, estamos hablando de de esta forma concreta, estamos hablando de un país, si no el que más, uno de los países con un alto índice de complejo de inferioridad hacia el blanco. Probablemente. Yo creo que si no somos los primeros, somos los segundos, ocupamos un alto puesto en el ranking del complejo de inferioridad que tenemos hacia el blanco. En un país donde la educación, el nivel intelectual que tú tienes se mide por el nivel, si sabes o no sabes hablar el castellano. Sí. Si sabes o no sabes hablar el español, ¿sabes? Se mide en este sentido. Si tú hablas perfectamente tu lengua, por ejemplo, el fan, el bubi o el fadambo o lo que sea, para ellos, para nosotros, a nivel social, ahora mismo en Guinea Ecuatorial, tú no eres inteligente. Tú ya puedes ser el Yimandong, que es uno de los hombres más lúcidos que hemos tenido en Guinea Ecuatorial. Si hubiera registro de cuando hablaba castellano y tal, si hubiera vídeos donde Yimando habla castellano o el español hablándolo mal, consideraríamos hoy en día que Yimando no era un intelecto, ¿sabes? Las consecuencias de todo esto, cómo esto, a nivel imaginario, cómo el paquete occidental que ellos crearon para los africanos, para que veamos el nivel en el que estamos. Este es el caso concreto de Guinea Ecuatorial. Yo creo que esto ha afectado también a casi todos los países africanos, ¿sabes? Y tú y yo creo que siempre lo hemos hablado. Yo pensaba que la literatura solamente existía en los campos de Castilla. Yo no sabía que se podía escribir, había literatura en las calles de Malabo, claro, o en los bosques tropicales que tenemos, ¿sabes? Para que veáis la forma que pensamos hoy en día, hasta qué nivel nos han inculcado, nos han inyectado esto y cómo pensamos hoy en día, ¿no? Sí. No, a ver, una de las cosas que me gusta de este podcast es que tú no sabes lo que va a decir el otro. Entonces, y eso enriquece porque él abre una veda que tú no esperas y tienes que, no digo seguir, pero sí contestar a esa veda. Lo que tú acabas de decir, que cuando tú has hablado de Yimo Andong, perdonadme, pero yo como soy un don, es de la etnia. De honorifica, ¿no? Entonces, el tema, o sea, lo que tú has dicho se completa. Si Yimo Andong le escucháramos hablar español, desde el punto de vista occidental, mucha gente traduciría que es un ignorante. Ahora, sin ver oyen, que son las canciones que él hacía, ¿vale? Se traducen al castellano. El occidental, que antes lo hubiera llamado ignorante, comprendería la profundidad del mensaje que él... ¿Tú me entiendes? Entonces, somos nosotros los que... Yo como metodológicamente, yo entiendo que para comprender un presente tienes que analizar su pasado. Entonces, yo entiendo que hay que estudiar o analizar de dónde venimos, qué ha hecho que estemos aquí. Pero también, al mismo tiempo, huyo mucho de la idea de perpetuar la culpa de no vamos a progresar porque hubo esclavitud. Hay que pelear para salir. Intento huir de eso. Lo que yo quiero decir es, ya después de 70 años, año arriba, año abajo, de las independencias, ya tenemos que hacernos cargo de ir quitando. Yo no digo que leer a Rousseau o a Voltaire esté mal. Lo que digo es que para nosotros, o sea, yo explico mejor mi mundo si leo antes a Donato o a Cheikh Anta Diop o me lo explica mi abuelo, ¿me entiendes? Antes que leyendo a Rousseau, porque Rousseau pertenece a otro contexto.
Incluso si él tuviera buena voluntad, lo que él dice no me sirve. Así no te serviría. No me 100%, sirve porque sí. no es mi contexto. O sea, Claro. no es una cuestión de negar, rechazar una cosa, aceptar la otra. Es como yo soy africano, como yo tengo que desarrollarme aquí, necesito que me cuenten lo que ha pasado aquí, gente que estaba cuando Sí, pasaba, bueno, o gente que ha estudiado lo que ha pasado aquí. Ese es el tema. Entonces, lo importante, lo que yo pienso que nos pasó, es que en un momento, los periodos que estamos describiendo, no teníamos fuerza para decir que no, pero ahora tenemos que ir introduciendo elementos, sobre todo por una cuestión de refuerzo identitario. ¿Me entiendes? Hay que ir anulando esto que tú comentas de que yo no tengo por qué pensar que tú, porque no hables castellano como el catedrático de no sé dónde, eres un ignorante. No. Yo siento una gran admiración, por ejemplo, por Adjogenin. Y yo siempre digo, yo no tengo yo no escucho a los raperos guineanos que hablan mal español. O sea, si tú quieres cantar en español, hazlo bien. Si no, canta en fan. Que yo te voy a respetar mucho más si cantas un buen fan que un mal español. Sí. O sea, por lo menos yo, ¿eh? Y yo los clasifico así. Entonces, me interesa mucho la visión, y aquí sí que hago una pequeña provocación para que hablemos de ello, porque yo no lo tengo claro. ¿Qué podemos ir haciendo e introduciendo en nuestros sistemas educativos para ir poco a poco cambiando esa correlación que en este momento favorece a Occidente dentro de África? Sí. Porque yo no tengo muy claro cómo se hace. Quizá la idea general es que todo esto depende de decisiones políticas en el largo plazo, pero ¿qué podemos hacer ahora, por lo menos para empezar a andar ese camino? Quiero que Castro me conteste esta pregunta. El tema de la lengua, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer el ahora? tema de la lengua y el tema para Porque ir tengo mi opinión sobre el tema de la lengua. nuestra Vale, cultura. lo vas a contestar ahora mismo y yo quiero que contestes a eso, pero quiero hacer primero unas aclaraciones de dos nombres que han salido ahí y que tenemos que aclarar porque hay mucha gente, muchos españoles que ven ese podcast, muchos latinos que no saben. Sí. Por ejemplo, Eguimano era un trovador de la lengua fan, o sea, de la etnia fan. De la tribu Ndong. De la tribu. Yo no me gusta utilizar este término tribu, yo me gusta más clan. Ayón. Ayón, Directamente. Ayón, yo creo que sí, Ayón es como el clan. Sí. Ndong es un clan de la etnia fan. Y la etnia fan es la etnia mayoritaria de Guinea Ecuatorial, que los puedes encontrar en Guinea Ecuatorial, en Gabón, en Camerún y en Congo, en África. Aclaremos central. que yo soy Visio y Él es aún así Visio, soy Ndong. es del clan Visio. O sea, no, una cosa no anula la otra. Los Visio y los Fan compartimos tribus, sí, ¿sabes? más o Compartimos menos. tribus Y a Joenin, que vamos a hacer un especial, ya lo avanzamos ahora mismo, vamos a hacer un especial hablando de este rapero guineano. Quedaos con ese nombre, a Joenin. Vamos a hacer un especial de aquí a... O sea, no será el próximo podcast, será... Ya, lo tenemos ahí archivado. Tenemos que hablar de este joven guineano que nos representa a todos los guineanos, a todos los jóvenes guineanos. Vamos a hacer un especial hablando sobre de este joven rapero guineo-ecuatoriano. Castro, quiero que me contestes a la pregunta que ha hecho... Es que he perdido el libro. Que decía que... ¿Cómo podemos revertir la correlación que hace que nos percibamos, nos expliquemos desde la cultura occidental en lugar de vernos desde nuestro propio marco cultural? Y yo creo que tenemos que empezar con el radicalismo cultural. Directamente. Desarrolla. El tema de los idiomas que querías explicar. El tema de los idiomas justamente viene a complementar lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que la lengua vehicula un pensamiento. Correcto. ¿Vale? Y no hay pueblos, ¿vale?, que puedan realmente estar en armonía, ¿vale?, con su forma de actuar si no hablan su lengua. O sea, yo creo que el joven africano hoy en día podemos ver que presumen hablar en inglés, en castellano, en francés o en alemán, algunos. ¿Vale? Que en su propio idioma. Que su propio idioma. Sí. Y de hecho se puede ver en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Cuando uno se expresa mal, le dicen mejor hazlo en tu lengua, pero como una especie de burla. Sí. O sea, no se lo dicen como recomendación, sino como una especie de burla en plan, bueno, es que tú, como eres una persona que no es muy culta, entonces hazlo en una lengua primitiva. Y los demás lo ven. Y yo no entiendo cómo una persona que, entre comillas, dice que presume de su cultura, se puede burlar de otra persona de su propia cultura diciéndole
que se le va a percibir como intelectual hablar en español. Es brutal, es alucinante. Pero bueno, dicho eso, algo que has comentado sobre lo de recordar constantemente el tema de que nos han invadido, yo creo que en ese aspecto tiene que haber consistencia. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho al principio, que la esclavitud no se abolió, simplemente cambió de táctica, lo debemos repetir constantemente porque vivimos en una guerra, o sea, mediática. Sí. Y la mayoría de personas negras en el mundo creen que vivimos en un mundo globalizado. Y la globalización hay que decirlo con claridad. La globalización que nos ven hoy en día es europea, sí. es blanca. Sí. Y los demás simplemente tienen que ser seguidores, donde hay personas que supuestamente, culturalmente, están mucho más avanzados que otros, porque se puede ver claramente que el blanco no cree en la interculturalidad. Para el blanco, o sea, el blanco está incómodo en la interculturalidad, porque percibe su cultura como superior al resto. Sois exóticos y los demás se tienen que adaptar. Y muchos negros lo han interiorizado. Y una de las formas, ¿vale?, para empezar a romper con esa mentalidad es, como decía al principio, tenemos que practicar el nacionalismo, ¿vale?, cultural, y desde el radicalismo. Por ejemplo, espacios como este, donde solo podemos hablar entre negros, hablar cosas de negros y debatir entre negros. En TikTok, cuando lo comento, por ejemplo, yo siempre lo digo y lo dije el otro día, yo cuando hago directos en TikTok, yo solo quiero debatir con personas negras. Y muchos me quieren hablar de interseccionalidad, ¿vale?, en varios temas y a nivel racial. Pero tenemos que romper con eso. El negro tiene que controlar su propia narrativa, debatir entre negros, y los chavales que más o menos se quieren educar tienen que aprender a escuchar a otros negros para tener referentes. Es así. Perdón, eso, sí, para concluir, sí, uno de los primeros pasos, ¿vale?, es practicar el radicalismo cultural. Directamente, sin rodeos. Sí, ahora te digo. No estamos excluyendo, no estamos quitando. Solamente decimos que nosotros necesitamos nuestros espacios para debatir nuestras cosas, nuestros problemas, nuestros temas, las cosas que nos preocupan a nivel, digamos, África y a nivel afro. Cuando decimos que Afropositivo el podcast Afropositivo es un podcast exclusivamente para la gente afro, que nadie se sienta excluido, no, como yo soy blanco, como yo soy tal, no. Bueno, a lo mejor si te gusta la comida africana, eres afroloba, o yo qué sé, considérate Afrocomida africana. Afrocomida africana, ¿sabes? Y no es excluir, no es rechazar, no es quitar a nadie, simplemente que nosotros nos sentimos que necesitamos esos espacios para debatir para hablar de nosotros, ¿no? Usted, si no sé si quieres decir algo sobre eso, simplemente que no es una cuestión de exclusión, es que simplemente hay cosas que si tú no has participado de una cosmovisión, nunca vas a terminar de entender, no pueden terminar de entender desde dónde hablamos. Y eso te quería hacer una aclaración, Castro. Yo lo que he dicho antes, yo no digo que no se repita que hubo esclavitud y colonización. Lo que digo es que eso no agote el mensaje. Lo que digo es, hay que plantear vías de solución. Y sobre todo hay que entender que la solución, si no depende, al menos debería depender de nosotros. Eso es todo lo que yo digo. Digo, insisto, hay que comprender el pasado para comprender esto, pero lo que te va a llevar al futuro es de lo que has aprendido del pasado, qué lecciones sacas y qué cosas aplicas para llegar adelante. Eso es todo lo que yo digo. Entonces, No, termina. No, simplemente era esa aclaración. Y en lo que tú comentas de las posibles soluciones, tú hablas de radicalismo cultural. Yo quiero abrir un poco el abanico. No es únicamente, no digo que tú lo has dicho, pero no es únicamente un tema de lengua, que por supuesto la lengua es de los más importantes, pero también tiene que ver con la religión. Nuestras abuelas, o sea, es un fracaso cultural que nuestras abuelas nos hayan educado en la religión católica, eran más católicas que algunos papas. O sea, el papa que acaba de morir, yo vi una entrevista de Serrat donde le preguntaban, cuando acababa de entrar de papa, y le preguntaban, ¿este papa qué te parece? Y él dice, me preocupa, porque este cree en Dios. Como queriendo decir que los otros no creían. O sea, y yo me acordé, digo, coño, mi abuela cree más en Dios que los otros papas. Y mi abuela era africana, entonces es religioso, es político, es social, está en todas las áreas y estamos bastante absorbidos. No quiero ser catastrófico, por supuesto hay vías de salida, hay muchos escritores que han dado pasos adelante, no de ahora, de hace incluso 100 años, y hay mucha gente que intenta hacer cosas buenas para salir de ahí.
Claro, pero evidentemente la religión entra en el paquete académico que tenemos de lo que estamos hablando. Claro, la religión está metida en esto. En nuestro caso eran los que controlaban Lo que la controlaban, educación. sí, nuestro. Castro, no sé si quieres decir algo sobre Sí, esto. Luego sí, pasaremos al siguiente punto. más o menos lo quiero dejar un poco encima, o sea, de la mesa, ¿vale? A la hora de romper, ¿no? Y buscar soluciones. Sí. ¿Pensáis realmente, ¿vale? Que los dirigentes y las personas que dirigen lo que es el sistema educativo de nuestros países, ¿vale? Pueden realmente hablar de renacimiento estudiando en universidades donde el blanco nos otorga diplomas? No, Yo no Ahí lo está el creo. problema. no. Claro. Entonces, ¿ellos cómo van a cambiar el sistema educativo, ¿vale? Aboliendo lo que es colonial, No. si ya lo ven legítimo. No, pero yo no creo que el problema sea que hayan estudiado en Yo creo estudios que sí. occidentales. No, porque las personas que nosotros tres podemos, no sé, catalogar como africanos, como he dicho antes, que han abierto caminos hacia ese pensamiento de recuperar nuestra identidad, también estudiaron en universidades occidentales. Aimé Césaire estudió en una universidad francesa o de estructura francesa. Que ni se va, Franz estudiar una- Fanon, Cheikh Diop. Lo que pasa es que utilizaron esto para decir, coño, esto no es mío. Claro. Y no solo que no es mío, sino que se utiliza contra mí, o sea, contra mi por eso. cultura. O sea, el tema no es, yo insisto, el tema no es rechazar a Voltaire. El tema es decir, me parece bien Voltaire, pero voy a leer a Cheikh Diop, ¿sabes? Que es el mío, que es el que me va a explicar a mí. Mira, yo, cuando llegué aquí estaba cerca de los 20. La primera vez que yo leo, no leer, que yo escucho, que hay una, bueno, sí, leer, porque de oír ya había escuchado, pero nunca había leído, que yo he escuchado a un escritor africano, es Chinua Achebe, el nigeriano, que yo llego a él a través de ver una entrevista de Donato, que él cuenta una historia similar, que vino aquí con 20 años, en los años, no sé, 60, viene a una biblioteca, descubrió un libro escrito por un negro, y ese día descubrió, más o menos, descubrió que los negros también podían escribir. O sea, yo tenía 20 años. O sea, yo Lo había vienes a descubrir aquí en España, no en Guinea. Y yo me no había en escolarizado en Guinea. Por ¿te das eso cuenta? mismo, por lo, que ¿Sabes estamos por lo que estamos diciendo. Es esto. O Entonces, sea, yo sigo pensando que, por ejemplo, lo que una vez dijo Sarkozy en Dakar, en Senegal, bueno, yo creo que eso no pasaría ahora mismo, que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'a pas encore assez entré dans l'histoire. Muchos chavales africanos lo han interiorizado. O sea, que el drama africano es que el hombre africano prácticamente no ha hecho historia ni ha contribuido a la evolución humana. ¿Ves, no? Entonces, radicalmente falso. una persona negra, ¿vale? Que se ha formado académicamente en una escuela colonial, evidentemente tendrá un modelo de desarrollo occidental, ¿vale? Porque muchos confunden ser intelectual con ser diplomado. Y es un serio problema. Sí. O sea, y de hecho, yo conozco muchos chavales que el hecho de que tengan un diploma, ¿vale? Y pase hambre, ya se conforma. ¿Por qué? Porque ya se ve próximo a las personas que admira. Sí. Es decir, en mi salón tengo un diploma y ese diploma ya me hará morir tranquilo. He logrado un objetivo y ya puedo morir en paz. Porque para ellos el diploma es el fin. Y cuando simplemente el diploma es un medio para conseguir algo. ¿Sabes, no? Por eso sigo pensando, ¿vale? Personas como Alassane Dramane Ouattara y otros dirigentes africanos, el hecho de que se hayan formado académicamente, ¿vale? En una escuela que, entre comillas no es una realidad, que dirige el mundo y que muchos, ¿vale? Están sumergidos en el imaginario del europeo. Esas personas no pueden cambiar el sistema educativo en nuestros países ni tienen la voluntad de hacerlo. O sea, o sea, quiero decir, tienes razón en una parte, pero niego en otra. Es decir, tú mismo eres la prueba, la negación de lo que estás diciendo. Como Porque por has ejemplo, escolarizado en un modelo más o menos occidental, Guinea, Camerún o aquí. Me da sí. igual. No, digo, ¿no? ¿en qué afecta a mí espiritualmente? No, pero te quiero decir que tú, habiéndote escolarizado en eso, tienes capacidad para reconocer que eso juega en contra tuya, contraproducente. Y tienes un discurso totalmente panafricanista, totalmente de recuperación de Te todo entiendo, aquello que perdimos. pero esa conciencia no me la da el sistema educativo. No, yo no. Bueno, digo, la conciencia, ¿vale? Por ejemplo, la conciencia panafricanista, sí. O sea, la he adquirido siendo autodidacta. Bien, pero no el mismo sistema escolar en sí. Pero el sistema educativo no te lo ha quitado. ¿Cómo? No te ha quitado la conciencia. Tú has estudiado en el sistema educativo occidental. Sí, pero no te ha quitado el panafricanismo que lleva. Sí, pero por eso digo que
Sí, te dejo seguir. Lo que yo quiero decir es una frase. Yo lo que te quiero decir es, el problema no es, a mi juicio, que los líderes hayan estudiado en modelos educativos coloniales, sino que el discurso de gente como tú, Oche Canta Diop, estoy haciéndote el honor de poder ya al nivel, ¿no? Las que son puesto en el tema. No es hegemónico. O sea, dicho de otra manera, nosotros hemos hecho varios programas, hemos celebrado muchas veces a Ibrahim Traoré. Sí. En el fondo de lo que se trata es que el discurso de Ibrahim Traoré sea hegemónico, que es el que llegue, que es el que cope las plantas de dirigencia, los puestos de dirigencia. De eso se trata. No es que Ibrahim Traoré también se formó en modelos coloniales, sí. Muy probablemente es geólogo o una cosa así. ¿Me entiendes? Pero una cosa no le ha quitado la otra. Es esto lo que quiero decir. Sí, bueno, para más o menos concluir ese tema. Polemizamos. Lo que estoy queriendo decir es que normalmente el modelo, ¿vale?, educativo occidental es ¿cómo lo diría? Es un instrumento de alienación. Correcto, estoy de acuerdo. Entonces, nosotros, ¿vale?, debemos cambiar el modelo de manera radical, y lo que la gente habla de añadir, lo que quiero decir es que el europeo no ha inventado prácticamente nada, ¿vale? El negro debe asumir que somos una gran civilización de hace varios años, antes de que existieran los Le Corn, como les llaman, ¿vale? Y que, por ejemplo, las matemáticas no son blancas, la arquitectura no es blanca, y que yo veo muchos negros que te dirán, bueno, pero ¿y por qué vas a ir a estudiar arquitectura si es occidental? Simplemente porque ya han interiorizado que el blanco vino a civilizarnos y cuando llegaron no teníamos nada. Todo eso ya existía. Aquí no se trata de reinventar nada, sino volver a hacer lo que una vez fuimos. Y hay personas capacitadas para dar esa educación, solo que no les tomamos en cuenta. Es el problema a nivel social. Su discurso no es hegemónico. Claro. Sí, porque si tú sales a la calle y hablas de la gente de aquí, les hablas de Imhotep, o el primer médico científico que ha tenido la humanidad, y que era negro africano, nadie te va a creer. Claro. El jabón se inventa en África, que cuando los europeos llegaron a África no sabían lo que era el jabón. No sabían ni siquiera limpiarse el culo. Y todas estas cosas, cuando las explicas, nadie te cree. Porque ellos han controlado lo que es la narrativa. Ellos han ido. Y eso me lleva al siguiente punto. De lo que se trata es que nosotros no lo creamos. Claro. Y esto es lo que me lleva al punto de preguntaros, ¿no creéis que como esta gente son los que llevan el registro, todo lo que van haciendo y todo lo que pasó digamos 8.000 años atrás, esta gente ya lo tiene registrado? Nosotros lo que nos ha faltado es el registro cuando tú estabas hablando te hablan de forma verbal de lo que pasó, pero no está plasmado en ningún sitio. Nosotros ahora mismo lo que recordamos son cuando hablamos de recitar el nombre, el origen, ¿cómo se dice? Árbol genealógico, son como máximo 300 años atrás. Que 300 años, estamos hablando de que los españoles estuvieron 200 años en Guinea Ecuatorial, ¿no? 5 minutos antes de que llegue. Claro, entonces no tenemos un registro realmente, digamos, el núcleo o la parte esencial de lo que es nuestra cultura. Empezamos a tener el registro cuando realmente ya estaba mezclado, ya estaba difuminado, ya estaba, ¿sabes? Sí. Y esto es lo que realmente nos deja tan débiles delante de... Porque esta gente, yo creo que empezaron a registrar lo nuestro, y nosotros cuando decíamos, vale, ya hemos hecho esto, ya no nos sirve, vamos a seguir delante y tal, nos falta ese registro. Por eso, claro. De hecho, estaba hablando antes con mi hermano, en plan, la arqueología, esta ciencia no la estamos valorando, no la estamos dando la importancia que le tenemos que dar en África, claro. Pero la arqueología hace que esta gente tenga ese registro y que puedan hablar con propiedad, con mucha propiedad, y que es lo que nos falta a los africanos ahora mismo, hoy en día, porque hablamos de memoria, hemos venido transmitiendo nuestra cultura de forma oral, quieras o no, llega un momento en que la cosa se difumina o el mensaje ya no llega bien, el mensaje ya está distorsionado. Claro. Lo que está diciendo es más o menos por el código negro.
Entonces, en todas las plantaciones había un código negro, ¿vale? Por decreto, o sea, por ley. O sea, en todo el Caribe, en todo el continente africano. Y solo que, por ejemplo, España está intentando ocultar su código negro, pero todo está ahí. Lo que pasa es que ha habido, ¿cómo lo diría? Para que hoy en día podamos hablar español, esto se ha hecho a base de violencia. Entonces, nuestros antepasados, ¿vale? Evidentemente han sido adoctrinados. Cuando se habla de que trajeron la Biblia, no es un cuento de hadas, en plan, llego, te doy la Biblia, cierras los ojos y coges la Biblia. O sea, se ha tenido que practicar violencia, asesinatos, ¿vale? Castraciones y violencia de todo tipo. Y para llegar al estado que está la comunidad negra hoy en día, ¿vale? Este es el pasado y hay que decirlo a los chavales hoy en día porque yo sé que se censura bastante en diferentes medios cuando se habla de violencia, porque dentro de lo que cabe, el pueblo europeo nos quiere pintar como el pueblo que más respeta los derechos humanos y su pasado demuestra que no, porque ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, hoy en día en ese plató? Los tres hablando castellano. La gente se tiene que hacer las preguntas sencillas y ver la realidad. Yo que soy fan, ¿por qué me acompaña? ¿Me acompaña? Normalmente me vayan a copa fan. Claro. Pero el problema es que muchos chavales ya no se hacen esas preguntas del por qué hablamos español. Sí. O sea, simplemente creen que el europeo llegó, nos civilizó, nos dio una lengua porque no hablábamos. ¿Y cómo llegamos a la aceptación de esta lengua? Nosotros creemos que esa transición fue de forma placentera, de decir, tienes que hablar ese idioma. No saben que para que el fan acepte hablar castellano o español, fue una transición fue de violencia. De violencia. Por eso mismo nuestros abuelos y abuelas evidentemente no pueden estar en el mismo estado, ¿vale? Digamos, por ejemplo, espiritualmente, aunque el europeo no es muy espiritual, porque ellos no tienen el pasado que tenemos nosotros. No les hemos violentado. Entonces, más o menos, ellos se han podido, ¿cómo lo diría? Han podido estructurar sus sociedades para generar un orden, ¿vale? A su antojo y como más o menos lo quieren. Pero se ha interrumpido el proceso, ¿vale? De nuestra evolución y avance. Sí, Por eso mismo, nuestros abuelos y abuelas y tal, evidentemente van a creer más en Jesucristo cuando no deberían. Eso tiene una explicación, es la violencia que han sufrido. Sí, Castro, pero yo, por lo menos, lo que dice Luis, lo que ha dicho Luis el tema de la, yo lo digo, la transmisión de valores, porque nosotros teníamos una tradición, sí que habían formas de escritura, hay restos arqueológicos que prueban que hay formas de escritura en Egipto y en Sudán, pero generalmente era oral. Yo lo que digo, siendo verdad lo que tú dices, es lo que yo he intentado explicar antes con lo de la figura mitológica del centauro. Claro que hubo violencia, claro que se colonizó a través de la violencia, pero hubo otra cosa además de la violencia, que es la conquista cultural, que es, te hago creer, o sea, tú has dicho una palabra antes, has dicho alienación. Conquistar culturalmente a alguien quiere decir alienarle, quiere decir que yo, que te oprimo, consigo que tú defiendas como valores propios, como intereses propios, lo que en verdad me interesa a mí, que soy el opresor. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, para mí la discusión, la conversación es anterior. Es decir, ¿por qué perdimos esa pelea? Pienso que porque nuestra forma de acumular nuestro conocimiento, de transmitir nuestro conocimiento, falló. De forma tal que cuando vinieron nosotros, a mí a veces me cabrea esto que suelen decir que no, es que nos colonizaron porque como éramos muy hospitalarios, vinieron, acogimos a todos, a muchos, y luego nos dimos cuenta que eran malos. No sé, tío, me parece una cosa un poco... Yo creo que es una realidad. Ya, pero tío, teníamos... Creo yo, también hay una cierta trampa, porque lo digo desde mis ojos de ahora, al no haber vivido aquello. Pero pienso que la transmisión del conocimiento nos hubiera hecho fuertes para poder resistir aquello que... Castro, yo no creo que fuera una realidad, porque siempre lo dicen, hasta incluso los propios españoles ya lo están aceptando. Claro. Cuando llegaron a Guinea, los dijeron que cuando querían entrar en la parte continental donde estaban los FAN, les dijeron que si vosotros, muchos de ellos, les dijeron, si vosotros mismos entráis ahí, ya sabéis lo que vais a encontrar. Porque encontraron a una población estructurada a nivel social, a nivel organizativo, a nivel gubernamental, de cómo manejar todo esto, y gente que estaba dispuesta a morir
por su propio pueblo. No, y cuando llegaron los españoles ahí, utilizaron una violencia extrema, porque ellos tenían armas y todo esto para ganar, para minimizar a esta gente, a los fans que estaban ahí. Sí. Y eso es una realidad, no es una cosa que estamos inventando. Es real, nosotros. es lo que estoy diciendo. Es real. No fue en plan de que vinieron y nosotros, como éramos tan hospitalarios, y les acogimos. No, ese discurso es naive. Lo de hospitalarios. Incluso hubo un rey, un Ndoye, que dijo que yo no estoy dispuesto a vender a mis hermanos a cambio de lo que tú me des. Peleamos y ganáis, pero no vamos a entregarla. No, lo de hospitalarios, ¿vale? Lo dicen. ¿Por qué? Porque, a ver, todo pueblo, ¿vale? Tiene un proyecto civilizacional. Entonces, el africano que ha interiorizado y sabe que hemos estado antes que los demás, ¿vale? El hecho de estar avanzado más de 100.000 años antes que ellos, o sea, desarrollamos un bienestar social, ¿vale? Porque primero ya lo tenemos todo, como se dice siempre, no es una realidad. El africano ha sido bendecido por nacer, ¿vale? En el continente africano, y quieras o no, el europeo ha desarrollado mecanismos técnicas de guerra para conquistar a otros y salir de la miseria en la que estaban al principio. Yo no sé por qué se hacen llamar viejo continente cuando no es el viejo continente. Por ejemplo, si tú, ¿vale? Tienes una prosperidad en tu hogar, ¿vale? Y una persona que esté en la miseria te quiere destruir y tiene malas intenciones, lo va a hacer. Porque en cualquier día te va a machetear. Siempre que yo me prepare para que él venga. Sí, pero lo que quiero decir que tú no te vas a preparar, ¿vale? Con la maldad de un delincuente. Por ejemplo, si tu mujer va de paseo con tu hijo al parque y una persona quiere apuñalarles, yo no sé, a ver, no sé si me entiendes, lo va a hacer. Pero tú no tienes la intención de apuñalar a la mujer de tu vecino. No. Pues lo que quiero decir, por eso hablamos de un proyecto civilizacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, una persona civilizada, normalmente, como dicen, es la persona que ha desarrollado sus facultades, ¿vale? Espirituales, para poder obtener lo que quiere sin violentar, ¿vale? Otras civilizaciones. Y eso el europeo todavía no lo ha conseguido. Es que ellos, para subsistir, tienen que derramar la sangre de otras civilizaciones. Y eso hay que entenderlo. Por eso siempre decimos que al negro hay que decirle claramente que vive en guerra, ¿vale? O que los demás están en guerra, ¿vale? Contra el continente africano, porque no nos van a permitir avanzar. Pero es que eso que dices tú es lo que digo yo, que nuestros abuelos de entonces no comprendieron que venía una guerra, con lo cual nos pillaron menos preparados en el sentido de esos conocimientos que atesorábamos no se transmitieron bien, no se esparcieron bien para que por acumulación tuviéramos la defensa contra otros que venían a hacer la guerra. ¿Por qué te vas a defender si no te estás preparando para una guerra? Por eso es lo que está pasando. El error. Siempre, muchas veces lo decimos, muchas veces siempre, yo creo que siempre lo hemos comentado. Yo creo que en la faz de la Tierra, hoy en día, no hay seres más violentos que los europeos. Ellos han estado... Las grandes guerras que han habido en la historia de la humanidad, bueno, en la historia reciente de la humanidad, ¿cuáles son las dos? Y la no reciente también. Las dos recientes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se organizaron? En Europa. ¿Y qué pasa? Siempre cuando se habla, nosotros hemos estudiado lo que es la Edad Media europea aquí. ¿Sabéis el nivel de pobreza, violencia y todo que estaba sufriendo Europa? En esta época, ¿dónde estaba el imperio más grande? O sea, en esta zona del mundo, el imperio del Mali. Y había prosperidad, la gente hacía negocio y todo esto. Los europeos venían. ¿Por qué? Porque Europa viene a reventar el imperio del Mali. Porque los que estaban ahí eran musulmanes y los europeos querían venir a estudiar y decían, si tú no eres musulmán, tú no puedes estudiar aquí. ¿Y qué pasa? Hicieron todo lo posible para venir a reventar todo esto. Claro. Encontraron a Timbuktu y siempre la gente que están viendo el podcast, mirar Timbuktu y escuchar la historia de Timbuktu, como la gente está, el nivel que ya tenían ahí. Estamos hablando del imperio del Mali, un imperio donde hubo un momento que lo regía o lo llevaba el hombre más rico de toda la historia de la humanidad. Mansa Musa. Siempre la gente, o sea, no es una cosa que estamos inventando. El hombre más rico de toda la historia de la humanidad es un negro africano. O sea, es una cosa que ya está registrado, ya no se puede destruir, ya no se puede quitar. Bueno, ahora dicen que era Rockefeller, ¿no? Sí, está registrado, está calculado el nivel de dinero o el nivel de fortuna que ha llevado Mansa Musa.
Ningún hombre en la historia de la humanidad ha tenido tanta riqueza. ¿Y qué pasa? Nosotros nunca hemos, por eso no hemos sido conquistadores, no hemos ido a no sé dónde a conquistar a no sé qué continente y nada de esto. Nosotros nunca hemos estado preparados para ir a la guerra. Y eso es lo que ha estado haciendo Europa en toda su historia. Vale, pero sabiendo lo que sabes hoy, que insisto, hay una trampa porque nosotros lo decimos habiendo vivido después que ellos. La pregunta, ¿eso de no estar preparado para la guerra te parece un error o un acierto? Me parece un error atendiendo a lo que en qué situaciones nos encontramos hoy en día. Efectivamente. Pero lo que pasa es que para nosotros no era una prioridad. Nuestra prioridad era el progreso de donde estábamos. Pero Schuster, a ver, que yo te apuñale, ¿vale? Con malas intenciones no es un error. Pero si te apuñalo 10 veces, yo creo que ahí es un error. Tú ya tienes una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya sabes más o menos cómo me muevo. Lo que quiero decir, por eso, cuando hablamos de radicalismo, a muchos negros les da miedo esa palabra. Porque yo lo sigo insistiendo, muchos negros siguen pensando en la globalización. Y esa globalización no existe ni existirá nunca. ¿Por qué? Porque el europeo vive en su lógica y no va a cambiar. Cuando hablo de radicalismo, estamos diciendo que ya que hemos visto el pasado, que entendamos ahora cómo funciona el mundo si queremos prosperar. Y dicen, no, es que sois radicales. No, pero hay una realidad. Ya perdimos por no ser radicales. Claro, es que el radicalismo no es violentar a nadie. ¿Cómo vais a querer resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo que habéis estado haciendo? Claro, antes? Cuando se habla de radicalismo, vale, a ver, en nuestro paradigma no tenemos esa, ¿cómo lo diría?, visión del mundo para intentar prosperar invadiendo a otros. Y no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el africano no necesita venir a Europa para coger ¿qué hay en Europa? ¿Nieve? ¿Qué nos va a dar Europa? No, lo que quiero decir... Porque cuando la bajemos se derrite. Sí, lo que quiero decir es que hoy en día, viendo lo que hay, viendo la realidad del mundo, el negro se tiene que aprender a defender. Y ya está, pero esto no solo se consigue con armas. Esa es la palabra, sino radicales en la defensa. Con, yo qué sé, con una visión, ¿vale? Y porque es el conocimiento. Es así, el conocimiento es una guerra cultural. Claro. Y ser radical es decir, vale, yo sé qué soy, sé de dónde vengo, entiendo cómo funciona el mundo y debo actuar. O sea, ser radical no es coger machetes y venir a Europa y machetear a europeos. No tiene nada que ver. Y nosotros, lo que tú dices, esto no está en nuestro paradigma. Nosotros nunca hemos sido así, aunque siempre han querido hacer ver a la gente que somos así, el africano en su paradigma, en su forma de interpretar y ver el mundo. ¿Tú cómo le dices? ¿Tú cómo convences a un chaval que ha estudiado Derecho que el derecho se crea en base a las creencias de una sociedad? El derecho español, ¿cómo lo vas a aplicar en un pueblo fan o en un pueblo ndoe o bubi? Hostia, no cuadra, no tiene ningún sentido. Me gusta esto que has dicho. Ya lo había discutido varias veces, creo que tú y yo también. Me gusta esto que has dicho. Yo estaba conversando ayer mismo anoche, con mi mujer, por un tema más o menos familiar que se puede ampliar. Tiene que ver con el derecho. Estás practicando endogamia, ¿no? Yo siempre, producto nacional siempre. Vale, discutías con tu mujer. Sí. Estábamos conversando sobre un primo que tiene una mujer, pero como aún no ha dado la dote, el niño corresponde... Vamos a acabar en el derecho, ¿eh? No es una distracción. Entonces, vosotros sois africanos y lo entenderéis, o sois fan y lo entenderéis fácil. O sea, un primo que tiene una novia, pero que todavía no se ha casado por el rito tradicional, pero ya tienen hijos, y a ver si la pelea de los hijos pertenecen a esta tribu. A la familia, a la tribu del clan de la... Yo sostenía la tesis de que, vamos a ver, si queremos aplicar la lógica tradicional nuestra, ¿vale? Ella decía que como no se han casado, mi mujer sostenía que como no se han casado, los hijos inevitablemente son de la tribu de la mujer porque él no se quiere casar. Yo sé que esta es más o menos la norma. Yo no discuto la norma. Lo que discuto es la interpretación de la norma. El olvidar el por qué se puso esa norma, y aquí es donde ya es opinión personal. Yo lo que digo es cuando el FAN decidió que hijos antes de dote, tribu mujer, hijos post-dote, tribu hombre, no estaba pensando en ir contra el padre, sino estaba pensando... Y eso es un principio jurídico, insisto, en mi opinión, os pido que me acompañéis o no, ¿vale? Y eso se está pensando en la protección del niño. Es decir, que ningún niño se quede jurídicamente desamparado. ¿Qué quiere decir? Que predote,
los derechos que no tienes en la tribu de tu padre, que los tengas en la de tu madre. Posibilidad de heredar, posibilidad de adquirir, yo qué sé, estatus político dentro de esa tribu, esas cosas que un niño postdote adquiere. Esa era la lógica. Ahora bien, si hay un padre que quiere ser presente, que quiere participar, hoy en día en el contexto de hoy, no veo por qué no se le puede permitir poner el apellido a su hijo si él no quiere abandonar. Si son circunstancias exógenas las que le impiden no formalizar por el rito. Esto lo comento porque yo lo veo como un principio de derecho. O sea, lo que se pretendía es que un niño no quede desamparado jurídicamente, que tenga derechos en algún sitio. ¿Me entiendes? Sí, yo lo entiendo así, pero a nivel, si queremos mantener, como solemos decir, el orden, o sea, yo creo que, sinceramente, puede ser un buen podcast, un buen capítulo que podemos hacer, hablar exclusivamente de la educación en Guinea Ecuatorial y el tema este de... Si aquí solo salen temas buenos, sobre todo cuando me dais yo creo que, cerveza Castro, sin alcohol. ¿cómo lo ves? Dejamos ese tema ahora mismo, lo aparcamos para tratarlo en un podcast. Yo creo que sería bueno hablar exclusivamente de eso. No, lo he mencionado porque lo considero como un principio de que el fan ya tenía lógicas de derecho. Claro, yo ¿sabes? creo que lo podemos dejar para un podcast. ¿Sí? Yo creo que también tenemos que hacer un capítulo exclusivamente hablando de la educación en Guinea Ecuatorial. Sí. Educación, religión, lo vamos a mezclar en un... Sí, es que van de la mano. Sí, claro. Entonces, yo creo que vamos a dejar ese tema, lo vamos a aparcar. Vale. Aparcado, ¿vale? Luego ya lo cogeremos. Entonces, yo la pregunta que os quería hacer para ir, ya vamos a ir concluyendo un poco qué es lo que tenemos que hacer. Porque ahora mismo estamos de acuerdo que la educación de hecho, estamos hablando del tema de la lengua. Una lengua es una forma de interpretar, es una forma de ver el mundo, una forma de interpretar el mundo. Y la cultura es la forma en la que, cómo tienes que actuar, lo que tienes que hacer para estar en este mundo, ¿no? Más o menos. Estamos de acuerdo que la mayoría de nosotros, o la mayoría por ejemplo, el continente africano, estamos viendo el mundo a través de las gafas europeas. O sea, eso es real, eso es así. Y esta gente lo han hecho a propósito, lo han hecho conscientemente para que esto sea así, para que nos puedan manipular, nos puedan hacer lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora mismo? ¿Cuál es la contrapartida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para más o menos romper este vínculo y nosotros empezar a ver el mundo tal y como es, o tal como lo creemos nosotros mismos? Yo soy a decir una cosa que o yo lo digo mal o a mí se me entiende mal. Yo pienso que la respuesta está donde estuvo siempre. África, desde un punto de vista político, tiene que entender que se tiene que juntar. Entonces, para juntarse, voy a cerrar un poco en Guinea, asumiendo que comprendéis que es aplicable para toda África. Vale. Entonces, yo pienso que tenemos que matar la tribu como sujeto político. No olvidar que tú eres Zomo, no olvidar que tú eres, no negar eso, sino que mi voto para que tú me representes, ¿vale? No dependa de eso, sino que dependa de ideas. Es decir, que la fuerza con la que salimos al exterior no dependa de que si tú no eres Zomo, yo no te hago llegar. Si tú no eres de mi clan o de mi etnia, yo no te ayudo a llegar. ¿Qué quiero decir? Que la pregunta que tú estás haciendo, creo que la respuesta a largo plazo está en que depende de decisiones políticas. Y las decisiones políticas o el poder político, democracias, dictaduras, me da igual, depende de que tú tengas detrás una base social que está en esa lógica también. ¿Me entiendes? Pienso que, por citar un nombre, que el éxito de Ibrahim Traoré es porque todavía hay una mayoría, supongo que hay algún disidente, pero una mayoría de burkinabés está en coherencia con eso. Quiere eso que él hace. Entonces, eso que la clave es que en Burkina Faso no hay solo una tribu, ¿me entiendes? O un solo clan, pero todos entienden que esto que este hombre quiere plantear es bueno para todos. Entonces, esa es la lógica. Cuando yo digo matar la tribu, me refiero a como que no sea aquello que nos define para apoyar a alguien o una causa, una idea desde el punto de vista político.
Porque la pelea que tenemos de puertas hacia afuera es básicamente política, geopolítica, si te quieres poner fino, ¿vale? Pero yo pienso que la solución a largo plazo está ahí. Y luego, por centrarlo en el tema de la educación, digo lo que he dicho antes, empezar a introducir, a hacer que la gente conozca e interiorice ideas que no inventaremos hoy, que ya hay gente que viene hablando de esto desde hace mucho tiempo y viene explicando dónde están los caminos desde hace mucho tiempo. Los Fanon, los Aimé Césaire, los Che Cantat Diop, los Chino Achebe, los Wole Soyinka, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay que transitar ese camino. Yo pienso que debería ir por ahí. Políticamente, juntar intereses, sin olvidar que el que sea Gikuyu siga siendo Gikuyu, el que sea Nzom siga siendo Nzom, todo lo contrario, enriquecer eso. Tú imagínate ver El Padrino en fan. Es una pasada, ¿sabes? Es una locura. Castro, vamos a ir concluyendo. Sí, yo creo que más o menos para evitar, ¿vale? Bueno, yo no rompería con las tribus. No, yo quiero romper, ¿ves? Es como he dicho que no se me entiende bien. Es que... Bueno, yo más o menos lo que diría es que tenemos que empezar a acabar con la dispersión del hombre negro en el mundo, ¿vale? Y una de las formas de evitar esa dispersión es crear un marco ideológico. Yo sé que muchos negros, siempre lo comentamos, muchos negros no quieren hablar de ideologías porque muchos creen que se van a salvar solos consiguiendo un trabajo, ¿vale? Y una hipoteca y un salario digno cada mes. O sea, y eso no va a salvar a ningún negro. Los negros solo se pueden salvar de manera colectiva, como lo hacen el resto de colectivos. Claro. O sea, una de las formas, ¿vale? Para que cada pueblo mantenga su particularidad, pero que tenga un marco ideológico y poder luchar contra el imperialismo, es fomentar el activismo. Porque una cosa es ser activista, porque muchos lo confunden, sobre todo en Guinea, no, activista, político, tal, y no es lo mismo. Porque generalmente el activista hace las cosas por convicción, no por un objetivo concreto, ¿vale? Dentro de unas instituciones. Porque hay personas que a lo mejor es político porque quiere gobernar. Pero una persona, ¿vale?, que hace activismo por convicción es porque quiere que su pueblo prospere, ¿sabes? Entonces el negro debe entender que los demás actúan y se organizan, ¿vale? O sea, dentro de un marco ideológico. Y eso hoy en día lo hemos perdido, no lo tenemos. Por eso cada vez más aumenta el neoliberalismo societal, donde cada pueblo, ¿vale?, prioriza sus intereses particulares en detrimento de todos. O sea que yo soy fan, ¿vale?, Monoman Kojen, pero quiero a mi pueblo, quiero a mi país y quiero a todo el continente negro. O sea, no hay dispersión. ¿Por qué? Porque hay un marco concreto y eso hay que fomentarlo. Evitar la dispersión y entender, ¿vale?, por último, que los negros deben entender que el resto de civilizaciones están en guerra con los negros. Aunque suene fuerte, es la verdad. Y el que no lo quiera entender, ¿vale?, acabará completamente Siempre he admirado su capacidad destrozado para decir lo mismo que yo y que parezca que estamos enfrentados. O sea, No lo entiendo. Acaba diciendo, yo quiero a mi pueblo, soy un cochen, pero tiene que haber algo común. Coño, es lo que estoy diciendo, tío. Yo creo que ¿por qué os tengo aquí? Yo sé que sois los mejores, sí, exactamente lo mismo, pero cada uno lo explica de una forma que la gente cree que... Al final parece que estamos peleados. Pero bueno. No, señores, como hemos dicho antes, quieras o no, la educación o la cultura es una forma de interpretar el mundo, una forma de ver el mundo. Y la gente, por ejemplo, el mundo occidental lo ha hecho muy bien en África, han hecho todo lo posible para que nosotros podamos ver, interpretar el mundo a través de sus ojos y seamos funcionales a su lógica. Sí, y eso ha hecho que nosotros hayamos perdido prácticamente nuestra esencia y ellos tienen el poder del registro. Ellos registran todo lo que vienen haciendo y nosotros hace mucho tiempo que perdimos esta facultad, esa virtud, ¿no? o esa herramienta que era imprescindible, es imprescindible para nosotros, porque nosotros, sí. si nosotros hacemos... o sea, los imperios que hemos estado en África, si hubiéramos ido registrando todo esto, hablaríamos con un poco más de propiedad, permitiríamos que haya mejor transmisión, claro, y eso nos habría hecho más fuertes. Claro, y esto es un punto, creo que uno de los puntos más débiles que hemos tenido en África, y esto tenemos que tener conciencia en eso, tenemos que mirar esto, el tema de registrar, porque nosotros ya recordamos a nivel, digamos, oral,
Nos acordamos de como mucho 300 años atrás. Y casi, 300 años y atrás, casi de forma intuitiva. De forma intuitiva, ¿entiendes, no? Sí. Y los fans, digamos, todas las etnias, los clanes africanos, existimos en África más de... O sea, más de 1000 años más de estamos 1000 en años África hacia y atrás. viviendo en África, ¿entiendes, no? Y, Bueno, Sí. y, conclu- tanto que el primer humano se sacó Claro. de África. y ¿no? concluir diciendo que una de las soluciones también es practicar la endogamia para mantener la cultura. Ese es mi Castro, ese es mi Castro. Así es. Y lo que tenemos que hacer es simplemente, o sea, yo siempre lo digo, yo creo que necesitamos esta salud mental. Tenemos que volver no, yo no sé si resetear o lo que sea, pero tenemos que romper esas gafas occidentales y empezar a volver a ver el mundo a través de nuestros propios ojos. Correcto. Yo creo que, no sé, yo ya lo dejaría Sí, hasta sí. aquí y diciendo que esto, siempre, cuando veis que hacemos estos capítulos así, a lo mejor veis que hemos tocado un tema que a lo mejor no lo hemos desarrollado en todo, pero tienen más capítulos. ¿No? Hablaremos Podemos mal de ello. volver a coger Sí, y seguir adelante. Pues señores, esto sería todo Por hoy. Ya sabéis, lo de siempre, compartir, dejar vuestro like, comentar, todo esto lo que se suele ir diciendo. Afropositivo. El programa que viene más y mejor. exclusivamente para la gente afro. Nos vemos en el próximo capítulo. Como has dicho tú, Chao, chao, el nivel chao. ya ha subido. Yo ya he subido, el nivel ya ha subido. Afropositivo. Chao, chao, chao.